Saludos tecnoditos, soy José Luis para Canvatonic.com y en el vídeo de hoy vamos a continuar con la gestión de los motores de corriente continua. Si os recordáis, en el vídeo anterior hablábamos de los puentes en H y decíamos que actualmente casi toda la electrónica que está realizada para gestionar y controlar motores de corriente continua suelen llevar un puente en H. Deciros que como este vídeo va a ser bastante largo, lo voy a dividir en dos partes. En esta primera parte os voy a explicar el funcionamiento del driver A4988 y cómo realizar sus conexiones para funcionar, y en el segundo vídeo lo que vamos a hacer es poner a funcionar el driver, enseñaros el programa del Arduino para gestionar y hacer pruebas para que veáis su funcionamiento. El problema del puente en H es que solo nos permite lo que es la gestión de potencia del motor. Tenemos que realizar toda la lógica desde un microcontrolador o de un sistema parecido. Eso hace que gastemos un montón de recursos a la hora de tener que controlar el paso del motor, gestionar los pulsos, el avance, el retroceso, si queremos utilizar paso completo o medio paso. Es decir, tenemos que utilizar muchos recursos del microcontrolador para poder gobernar el driver y a su vez el motor. Esto es totalmente factible, pero para evitar este problemilla salieron una serie de drivers que lo que hacían era justamente facilitarnos todo ese proceso. Uno de los más conocidos es el que estáis viendo ahora en pantalla, que es el LM297. Aquí lo tenemos en dos configuraciones. Una primera configuración con el L298, que es un driver en puente en H de que os hablé en el vídeo de los puentes en H, y que es capaz de gestionar hasta 2 amperios. Como podéis comprobar, las entradas, tenemos una entrada de reloj, un paso medio, paso completo, el de reset, el enable y nada más. O sea, con esto, con solo estas líneas, nosotros podríamos controlar el motor perfectamente. Si nosotros necesitábamos un poco más de potencia, tenemos otro puente en H, que es el L6203. Este puente en H es capaz de controlar hasta 5 amperios y, como podéis observar, ya vienen los diodos integrados, no como en la versión del L298, que es algo que os dije que era necesario para evitar que se nos fundiera el puente en H con el impulso que da la bobina cuando deja de conducir. Con lo cual tenemos muchísimo menos componentes. Esta configuración la tengo yo funcionando en mi empresa desde hace aproximadamente unos 25 años y funciona perfectamente. Tenemos aproximadamente unos 50 motores que lo que hacen es controlar un hilo de aluminio y, como os digo, funciona a la perfección. O sea, es un sistema muy estable. ¿Qué pasa? Que tanto este sistema como este sistema tenemos por un lado el puente en H y tenemos por otro lado toda la lógica de control. Actualmente tenemos dos drivers, el A4980 y el DRV8825, que son todo en uno. Estos drivers son conocidos porque son generalmente los que suelen utilizar para el control paso a paso y del extrusor de las impresoras 3D. La Prusa y todos los proyectos open source generalmente utilizan uno de estos dos drivers. El A4988 es un driver un poco más antiguo y el DRV8825 podemos decir que es la generación que en principio vino a sustituir al 4988. Las características principales que tienen el A4988 y el DRV8825 es que el A4988 puede trabajar con una intensidad máxima de 2 amperios. Recordad que para que trabaje con 2 amperios necesitamos montar un disipador, al igual que lo tiene aquí el DRV8825, sino la intensidad máxima recomendable es de 1 amperio. La tensión de trabajo máxima es de 35 voltios, mientras que el DRV8825 es de 45, y es capaz de controlar hasta 16 micropasos, mientras que el DRV8825 es capaz de controlar 32. Como podéis observar, el DRV8825 mejora
un poquito las características del modelo A4988, pero tampoco son grandes diferencias. Por ese motivo hemos decidido realizar el vídeo con el A4988, porque la diferencia con el siguiente modelo no es muy grande y la verdad que como íbamos a utilizarlo para hacer pruebas tampoco necesitábamos más. Los dos modelos tienen el mismo patillaje, es decir, donde nosotros montamos un A4988 puede ir un DRV8825 y al revés. Y también deciros que estos modelos, con la popularización que han tenido las impresoras 3D, son muy baratos. En concreto, en los modelos que hemos comprado nosotros, A4988 junto con el disipador, no ha llegado a 75 céntimos cada uno. O sea, son muy económicos. Esto que estáis viendo aquí en pantalla ahora es todo el control interno que lleva el chip el A4988. Si os fijáis bien, aquí tenemos un doble puente en H con la configuración que os había explicado en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, os dejo el link en la descripción del vídeo para que podáis saber lo que es un puente en H. Y por otro lado tenemos multitud de controles que gestionan este puente en H. Por un lado podemos ver el PWM, convertidores digitales analógicos y demás. Bien, este driver es capaz de realizar dos funciones que son muy importantes a día de hoy. Por un lado tenemos el chopping y por otro lado tenemos los micropasos. ¿Qué es el chopping? Bien, os lo voy a explicar básicamente. El chopping es una regulación de intensidad. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un motor de 1 amperio y que tiene valor óhmico de sus bobinas de 1 ohmio. Según la ley de Ohm, necesitaríamos 1 voltio para hacer circular por la bobina del motor su intensidad máxima. Si nosotros le aplicáramos 1 voltio a ese motor, seguramente no se movería. Generalmente los motores actualmente necesitan más tensión para funcionar que lo que nos indica la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo hace el driver? El driver lo que hace es darle un pico de tensión mucho más alta que la tensión que nos indicaría la ley de Ohm. Por supuesto, en el momento que nosotros hagamos circular una tensión mayor, la corriente también va a ser mucho más alta inevitablemente. Para evitar que el motor se queme, lo que hace el driver es darle esa tensión durante un periodo de tiempo muy pequeño y luego dejando el resto del tiempo sin aplicarle tensión a la bobina. Por ese motivo, todos los drivers incluyen un potenciómetro donde nosotros podemos ajustar la corriente máxima que vamos a permitir que el driver le proporcione al motor. Lo que hace el driver es proporcionar una señal PWM de forma que el promedio de la intensidad que atraviesa la bobina del motor sería la intensidad máxima que soportaría dicha bobina. Entonces este sistema de limitación de intensidad se denomina chopping. Por otro lado tenemos los micropasos. Recordar que habíamos dicho que este modelo en concreto, el A9888, tenía 16 pasos, mientras que el DRV tenía 32. En un principio, los drivers que controlaban los motores, como les enseñé al principio, solo eran capaces de trabajar o a paso completo o a medio paso. Con eso lo que conseguíamos era que cada vez que le demos un pulso al motor, solo avance un paso o bien avance medio paso. Actualmente, con la electrónica actual controlando la intensidad que se le aplican a las bobinas, podemos conseguir que se generen micropasos. Esos micropasos lo que hace es que se divida el paso del motor por el número de micropasos que se le permite. Dicho de otra forma, si nosotros tenemos un motor de 200 pasos y le aplicamos 16 micropasos, lo que tendríamos sería 200 multiplicado por 16 pasos por revolución. Con esto lo que conseguimos es tener muchísima más precisión. Entonces, como podéis ver aquí, el driver lo hace prácticamente todo. Por un lado, nos está controlando la corriente. Por otro lado, nos está gestionando los pasos del motor. Nos está realizando el chopping para que el motor trabaje con un par muchísimo mayor y nosotros lo único que tenemos que indicarle es el sentido de giro
y los micropasos sí los queremos. Nada más. O sea, nosotros solo con 2 entradas, si quisiéramos, podríamos controlar un motor. Ahora os explicaré paso a paso todos los pins que tenemos en el driver A4988. Enable. Esta entrada activa o desactiva todas las salidas del puente en H. Cuando se establece una lógica alta, las salidas se desactivan. Cuando se establece una lógica baja, el control interno habilita las salidas según sea necesario. Es importante saber que las entradas STIP, DIR y la MS 1, 2 y 3, que veremos más adelante lo que son, permanecen activas independientemente del estado del enable. Pero quedaros que necesitáis tener el enable en lógica baja para que el driver funcione. MS1, MS2 y MS3. Estas son las 3 entradas que permiten gestionar los micropasos que tiene o que va a proporcionar el driver al motor. La tabla de cómo se gestionan estas 3 entradas para generar los micropasos los tenéis aquí a la izquierda. Y como podéis ver, tenemos paso completo, medio paso, 4 micropasos, 8 micropasos o 16 micropasos. El reset, como bien su nombre indica, sirve para setear el dispositivo. Entrada reset establece en el driver un estado predefinido que desactiva todas las salidas del puente en H. Sleep. Para minimizar el consumo de energía cuando el motor no está en uso, esta entrada desactiva gran parte del circuito interno que incluye los reguladores de corriente, los transistores de salida del puente en H y la bomba de carga. Un nivel lógico alto permite el funcionamiento normal, es decir, lo tenemos que tener en estado alto para trabajar correctamente con este driver. Generalmente lo que se hace es unir sleep con reset y así ya tenemos el driver en funcionamiento. Step. Cada vez que queramos que avance un paso o un micropaso, dependiendo de cómo tengamos aquí configurado el MS1, MS2 o MS3, tenemos que tener un pulso aquí en Step. DIR. Este sirve para indicar la dirección que tenemos con el motor. Si lo tenemos a 0 iría en una dirección y si la tenemos a 1 iría en dirección contraria. VMotor y GND. Esta es la entrada de tensión que le vamos a aplicar al motor. Ojo, no es la entrada de tensión al dispositivo. Esta tensión solo va a afectar al motor que tenemos conectado. Y como podemos ver aquí, este driver permite tensiones de 8 a 35 voltios. Aquí tenemos el motor. La bobina A1 la tendríamos aquí y la bobina B1 la tendríamos aquí. Tendríamos que conectar los 4 cables a la bobina del motor. Y por último, aquí tenemos lo que sería la alimentación del driver, de toda la electrónica del driver, que como podéis ver aquí es de 5 voltios. Creo que funciona entre 3,3 y 5 voltios. Como podéis observar, la configuración de este driver es muy fácil. Hacerlo funcionar con nuestro microcontrolador es una tarea relativamente fácil. Y vosotros ahora os preguntaréis, pero este driver vale para controlar algún motor que no sea un motor bipolar. No, el driver, el A4899, está pensado para trabajar con motores bipolares. En concreto, tanto el A4899 como el DRV que hemos visto antes son drivers pensados para trabajar con motores bipolares. Como os he dicho antes, este driver está pensado para trabajar con 1 amperio máximo si no lleva disipador y con 2 amperios si le colocamos un disipador. Y la configuración mínima para que este motor funcione es la que podéis ver aquí ahora en pantalla. Por un lado tenemos la alimentación, que es lo dicho antes, de 8 a 35 voltios. Por otro lado tenemos la alimentación del driver, que son de 3 a 5,5 voltios. Conexionamos el motor bipolar con las 2 bobinas como he dicho antes, una bobina en los pines 2B y 2A y otra bobina en los pines 1A y 1B. Y ya si conectamos el sleep y el reset y no utilizamos ni el enable, ni el MS1, ni MS2, ni MS3, solo con 2 líneas, que sería
el paso y la dirección, podemos controlar el motor. Y por este vídeo nada más. Recordar que este vídeo se divide en dos partes. En la siguiente parte lo que vamos a hacer es explicaros el funcionamiento del programa que cargaremos en el Arduino para gestionar este driver. Realizaremos las conexiones en el A4988 y haremos las pruebas con un motor para que veáis su funcionamiento. Si este vídeo os ha gustado, un like será bienvenido, como siempre. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuanto más seamos, más posibilidades de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Un saludo, tecnoladitos.